Permítame en este momento un enlace con Elena Monzón. Elena es hermana de Cecilia Monzón, abogada, activista, asesinada hace unos días allá en el estado de Puebla, algo que ha sido calificado como perverso y atroz. Y lo dijo el propio gobernador del estado. Elena, antes que nada, nuestro pésame público y gracias por aceptar a la audiencia de Grupo Fórmula para hacerte un par de preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por su espacio y aquí dispuesto a colaborar lo que haga falta. Gracias, Elena. Bueno, desde luego, ayer fue noticia, o es noticia, el hecho de la detención de quien fue esposo de tu hermana Cecilia, alguien identificado con la política, y varios de sus cómplices. Hay en este momento, según dice la autoridad de la Fiscalía del Estado de Puebla, hay 4 detenidos, el exesposo y otros 3 que planearon y ejecutaron el asesinato de tu hermana. Es lo que se está comentando. ¿Sabían ustedes o sospechaban algo de Javier López Zavala, quien fue un hombre muy cercano al gobernador anterior? Sí, a ver, nada, solo una pequeña clarificación, no hubo ningún tipo de relación marital entre este señor y mi hermana, ¿no? Entonces no hubo matrimonio, no estaban casados, tuvieron una relación a lo largo de los años, idas y venidas, pero realmente nunca llegaron a casarse, ¿no? Entonces no estamos hablando de su esposo, estamos hablando de una persona con quien mi hermana tuvo un hijo, es decir, un tipo de relación, pero nada más allá de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en cuanto a sospechas, etcétera. Bueno, estamos hablando de un señor que ya tenía por parte de mi hermana un par de denuncias acumuladas, en concreto una respecto a lo que sería la pensión alimenticia, porque este señor es un padre biológico, pero más allá de eso, jamás se ha hecho cargo del menor en ningún tipo de circunstancia, ni afectiva ni económica, en los últimos meses en particular, ¿no? Económicamente a veces pagaba, a veces no, y los últimos meses nada de nada y sin contacto afectivo, como digo, ¿no? A partir de ahí, también tenía una denuncia precisamente de violencia machista, violencia de género, en lo que respecta precisamente a el abandono del menor, ¿no? Porque esto también constituye un delito, es un grave delito que violenta a las mujeres en este estado y que corresponde pues una causa penal. Entonces ya tenía ese tema abierto. Entonces, en cuanto a las sospechas que nosotros pudiéramos tener, bueno, pues además de evidentemente lo que ya se avanza por parte mío, que es que había una total pues falta de cariño hacia el niño y total abandono, pues no veíamos tampoco cómo es posible que un ser humano que conoce perfectamente que ese niño dependía exclusivamente de mi hermana y de su familia materna, cómo podría arrancarle la vida así a una madre, ¿no? Entonces, se nos escapa desde el punto de vista de la razón, sospechas. Bueno, pues evidentemente nosotros colaboramos con Fiscalía en todo lo que pudiera ser oportuno, que se nos pudiera ocurrir, pero desde luego, digamos que hasta no ver, no creer, ¿no? Y hasta hoy que he estado en Fiscalía, pues jamás me hubiera imaginado que realmente fuera así, tan violenta y el machismo que un hombre muy cercano en lo político, un hombre muy cercano al poder. Él estuvo muy cerca de Mario Marín, aspiraba a gobernar el estado de Puebla por parte del Partido Revolucionario Institucional y ahora está en la prisión, acusado del asesinato, de autoría intelectual del asesinato de tu hermana Cecilia Monzón, ocurrido en San Pedro Cholula. Bueno, está en la cárcel ahora mismo por 2 delitos, ¿no? Sí. Decía que yo anticipaba, por la comisión directa y del material, ¿no? Y luego por efectivamente su causa penal por el crimen de asesinato, de feminicidio de mi hermana como autor intelectual, es lo que se le imputa. Y como digo, yo he estado en Fiscalía, me han mostrado un poco la investigación, me han dado los detalles de cómo han trabajado. Yo, además de dar mi agradecimiento por ese trabajo, considero que he salido convencida de que el trabajo pues se corresponde con la realidad y estamos hablando de una persona que debería ser condenada con la máxima pena. ¿Están ustedes de acuerdo en el proceder de la Fiscalía para las imputaciones correspondientes al presunto autor intelectual y a los presuntos cómplices, incluido el ejecutor del crimen? Sí, correcto. O sea, lo que se nos ha mostrado a nosotros nos permite concluir, insisto, que por parte de la Fiscalía se ha hecho un trabajo bastante extenso, que se abordaron las líneas que se tenían que abordar y que una vez concluido que este es el caso, han llevado los elementos que deberían llevar, como digo, a esa imputación. Sí, estamos convencidos en ese sentido. ¿Por qué tanto rencor en contra de tu hermana de parte de su expareja?
Bueno, aquí, como digo, nunca vamos a poder justificarlo porque es una monstruosidad aberrante, entonces nunca vamos a poder entenderlo. Estamos hablando de un crimen machista, ¿no? Entonces, intentar encontrar justificación a los que no somos así se nos va a escapar. Lo que sí le puedo decir es que mi hermana en ese momento ya había rehecho su vida, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues tenía estas causas, ¿no? Entonces, seguramente a una persona de estas características misóginas, esto debe haberse pues, escapado de su control, ¿no? Y asumiendo esa posición de hombre alfa con poder, decidió que la vida de una mujer se podía acabar de esta forma. ¿Había recibido previamente amenazas de muerte? Bueno, desafortunadamente mi hermana, como digo, es una persona bueno, era una persona que además de esta causa, pues también perseguía, por un lado, acciones políticas y por otro lado, como litigante, defensora, mujer defensora, que no solamente creía en la causa feminista, sino que además actuaba en consecuencia y, por tanto, llevaba la representación de varias víctimas de violencia de género en el ámbito penal y de reclamaciones a nivel pues, de familia, ¿no? Entonces, en ese sentido y en el marco de sus actuaciones como activista y litigante, sí había llegado a recibir amenazas de muerte, ¿no? Y de hecho, sí que ha habido ataques por parte de la familia de este señor López Zavala directamente contra mi hermana, contra su integridad física en el pasado, ¿no? Entonces, lo único que me pasa es que nos sorprende muchísimo, ¿no? Porque ya llevábamos un tiempo bastante tranquilos en ese sentido. Como le digo, nosotros nos hacíamos cargo como familia de parte de lo que era el apoyo a este menor a nivel económico. Mi hermana evidentemente cargaba con todo lo que tenía que ver con la relación afectiva y con la mayor parte de los gastos del niño, por qué no decirlo. Entonces ya entendíamos que esto era una cuestión pues, de eso, de un pleito a nivel familia, como tienen muchas familias, ¿no? Y nada más allá de esto, ¿no? Desde luego escapa a la razón. Claro, escapa la razón y escapa mi razón el saber si ella solicitó algún tipo de protección y alguna autoridad o lo dejaron todo esto en el ámbito familiar con las consecuencias ya narradas, ya descritas. No, lo que decía es, no solo quedó en el ámbito familiar. O sea, mi hermana llegó a plantear esta causa penal que comento, la de violencia familiar. Eso es una causa penal, es una causa criminal, ¿no? Y por eso hablamos de dos delitos ahora mismo que se le imputan a esta persona. Entonces, sí que en el marco de esa causa criminal previa, sí que había pedido ciertas protecciones. Y evidentemente porque hay un acompañamiento, en principio, a la víctima de este tipo de delitos. ¿Qué esperas que ocurra con el agresor de tu hermana? Con el autor intelectual Javier López Zavala, su expareja, quien en complicidad con otros 3 planearon y ejecutaron el crimen. Bueno, lo que espero y lo que pido, más bien, lo que exijo, igual que hemos estado muy cerca de Fiscalía, con quien ya hemos hecho nuestras exigencias y desde luego hemos cooperado y esperamos todavía unas actuaciones complementarias por parte de esa Fiscalía y agradecemos evidentemente el trabajo realizado, pero exigimos todavía un poquito más y vamos a colaborar en lo que haga falta. Pues de la misma forma que hemos estado trabajando con ellos y exigiendo, ahora corresponde a nuestra causa exigir y trabajar con el Poder Judicial, exigirle a ese Poder Judicial que aplique una perspectiva de género, que no se revictimice a mi hermana y que trabaje en consecuencia aplicando los tratados internacionales y también, obviamente, la máxima pena que este Estado prevé para este tipo de feminicidio. Muchas gracias, Elena. Gracias por abrirnos la puerta para poder escuchar de viva voz esta reacción familiar tan urgente y tan necesaria. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Elena Monzón.